Hay mérito de Gallardo en ponerlo de delantero. Sí. Pero si estamos hablando de un delantero que ahora está jugando en esa posición, podemos hablar que antes era una idea equivocada ponerlo del medio. Sí, posiblemente sí. Y además, hasta podemos contar que cuando se iba a ir a préstamo, él planteó que quería jugar o que lo prueben o que le den la chance de delantero. Es cierto que antes Alario y Mora eran dos jugadores a no mover en el equipo, que por eso un delantero tenía que asumir otra función, otra posición en realidad también, y por eso Driussi lo veíamos de volante. Aquí la metamorfosis de otra vez el goleador de River. Esto es aquel Driussi, el Driussi volante, que jugaba como volante por la izquierda porque durante un tiempo se fue Ariel Rojas y no encontró Gallardo durante largo tiempo cómo reemplazarlo. Y en algún momento probó con alguno cerrado, después con algún jugador ofensivo bien abierto. Y esa era la responsabilidad de Driussi, que jugó de a ratos nomás. Obviamente que por características iba a llegar al área, pero son pocos los partidos donde lo podemos tener como figura. Bien al costado, acá cerrándose para juntarse con Mora y llegando al área para terminar en Cabenagui contra Gimnasia. Esto es lo que es un delantero que por potencia, hoy lo bueno suyo es que juega por el frente de ataque. Antes estaba casi esclavizado un costado. Sí, lo mejor para mí lo hace cuando aparece por sorpresa. Claro. No tiene la cualidad que puede tener Alario, que es referencia. Él aparece por sorpresa. Queda este gol de afuera. Son, obviamente, en el resumen, en lo mejor de Driussi encontraremos buenas maniobras. Acá demostrando habilidad, que fue lo suyo. Pero si en inferiores y en el sub-20... Bueno, en el sub-20 ya con Humbertito Grondona había empezado a jugar como volante. ¿Por qué? Porque era un equipo de almacenar delanteros, no había lugar para todos en esa línea ofensiva, y entonces Driussi arrancaba unos metros más atrás. Pero lo bueno de Driussi en la superior de River, por eso en el club ya se hablaba de este pibe, es que era atacante. Si no estaban Mora y Alario, que decía recién, era Teo Gutiérrez. Y entonces Driussi, que creo que juega en la Bombonera un partido donde él demuestra que llegando de atrás puede ser una carta de ataque, con delanteros que ha tenido en los últimos torneos River, siempre tuvo que jugar desde atrás. Este es el partido donde a River le faltaba fuerza arriba y con Mora como único delantero y dos volantes llegando desde los costados, Pitti de un lado, Driussi del otro, demuestra lo que quería Gallardo en ese momento de él. El resumen es que entre tanto movimiento se diluyó, se fue perdiendo, digamos. Arranca como volante, de hecho lo sigue, creo que Ceruti, ¿no? Sí. El Win lo sigue con marca para terminar en el pase adentro. ¿Cuál podría ser el resumen? Que Driussi, un buen delantero, se iba a ir de River por no haber rendido como volante. Claro, sí. Porque lo pone donde tiene que jugar, o donde jugó toda la vida, y empieza a llegar a posición de gol. No es un 9, lejos está de eso, entonces se complementa con Alario, cae a los costados del área. Ahora él también tiene llegada como para terminarlas en algún momento. Creo que tiene pegada como para, por lo menos en algún momento, sacudir ese gol que veíamos en un Montral. Se puede sumar a este en un partido de Copa. Tenía la carga de haber errado goles claros y nos hacía preguntar si es un goleador. Este fue terrible en esos partidos de Copa que River no paraba de errar goles. Claro. Pero son jugadas donde él ya demuestra por lo menos el concepto del delantero, tirar la diagonal, desmarcarse, ir al hueco. Teniendo las chances, los goles iban a empezar a llegar. Correcto. Y empezaron después de la pretemporada en el inicio de este torneo. Punto de inflexión, ese buen gol de anticipo. Ya empezamos a verlo con continuidad en este campeonato. Contra Banfield aporta el suyo, contra Defensa y Justicia tiene un buen partido. Esto es lo que digo, este buen remate tiene. Picando, o él generando y acompañando la jugada para terminarla contra Defensa y Justicia. Y después hay algo que termina siendo una obviedad y un punto en común con todos los jugadores de este tipo de rachas, ¿no? De esta curva ascendente, la confianza. Como un par de goles, cuando nada lo hacía indicar, cuando estábamos pensando o preguntando si iba a ir a Vélez Huracán, hace un par de goles inesperados y empezamos a decir, ojo que Mora quizás vaya al banco,
y después Driussi de esa confianza hace alguno más, juega contra un rival desprotegido como contra Vélez y lo aprovecha, y así llega a los números de hoy. Sí, el espacio se le abrió, en principio, casi que por un castigo a Mora, después vino una lesión, y después fueron plenos en cada uno de los partidos, goles en cada uno de los partidos, como para que ya no haya espacio al debate. Esto le suma también en confianza porque el cabezazo no estaba claramente en el repertorio. Lo que tiene es que los rivales muchas veces no saben desde dónde arranca, porque él baja esa zona que no es ni de volante ni de defensores y llega, como decís, por sorpresa y muchas veces franco, libre. Y termina siendo el jugador decisivo. Cuando tanto hablábamos de Alario, aparece Driussi. Hay números que sí hablan. 13 goles en 74 partidos oficiales, ya son muchos los partidos que tiene con la camiseta de River. 5 goles en los primeros 64, con una efectividad muy baja, por debajo del 10%, y 8 goles en los últimos 10 partidos, llegando al 80%. 0.8. O sea, 0.8, claro. 0.8 por partido. Esto es un... Ah, es un goleador imposible mantenerlo. Claro, esto sí. No sé, ni Alario puede llegar a tener esos números. Son números de aquel... No, es una racha. De un torneo de tenis en Independiente, un torneo de Palermo Boca, sí. Nada más. Lo primero, es cierto que tiene muchos partidos, claro, ha tenido muchas competencias River últimamente, ha tenido posibilidad cualquier jugador de River de superar los 50. Pero de esos 64, en muchos debe haber entrado, en muchos debe haber salido rápido y en la mayoría habrá jugado como volante, y eso me parece que es lo que marca esa poca efectividad. Iba a llegar al área, pero son pocos los partidos donde lo podemos tener como figura. Bien al costado, acá cerrándose para juntarse con Mora y llegando al área para terminar en Cabenagui contra Gimnasia. Esto es lo que es un delantero que por potencia, hoy lo bueno suyo es que juega por el frente de ataque. Antes estaba casi esclavizado un costado. Sí, lo mejor para mí lo hace cuando aparece por sorpresa. Claro. No tiene la cualidad que puede tener Alario, que es referencia. Él aparece por sorpresa. Queda este gol de afuera. Son, obviamente, en el resumen, en lo mejor de Driussi encontraremos buenas maniobras. Acá demostrando habilidad, que fue lo suyo. Pero si en inferiores y en el sub-20... Bueno, en el sub-20 ya con Humbertito Grondona había empezado a jugar como volante. ¿Por qué? Porque era un equipo de almacenar delanteros, no había lugar para todos en esa línea ofensiva, y entonces Driussi arrancaba unos metros más atrás. Pero lo bueno de Driussi en la superior de River, por eso en el club ya se hablaba de este pibe, es que era atacante. Si no estaban Mora y Alario, que decía, buen remate tiene. Picando, o él generando y acompañando la jugada para terminarla contra Defensa y Justicia. Y después hay algo que termina siendo una obviedad y un punto en común con todos los jugadores de este tipo de rachas, ¿no? De esta curva ascendente, la confianza. Como un par de goles, cuando nada lo hacía indicar, cuando estábamos pensando o preguntando si iba a ir a Vélez o Huracán, hace un par de goles inesperados y empezamos a decir, ojo que Mora quizás vaya al banco, y después Driussi de esa confianza hace alguno más, juega contra un rival desprotegido como contra Vélez y lo aprovecha, y así llega a los números de hoy. Sí, el espacio se le abrió, en principio, casi que por un castigo a Mora, después vino una lesión, y después fueron plenos en cada uno de los partidos, goles en cada uno de los partidos, como para que ya no haya espacio al debate. Esto le suma también en confianza porque el cabezazo no estaba claramente en el repertorio. Lo que tiene, no es un 9, lejos está de eso, entonces se complementa con Alario, cae a los costados del área. Ahora él también tiene llegada como para terminarlas en algún momento. Creo que tiene pegada como para por lo menos en algún momento sacudir ese gol que veíamos en un Montral, se puede sumar a este en un partido de Copa. Tenía la carga de haber errado goles claros y nos hacía preguntar si es un goleador. Este fue terrible en esos partidos de Copa que River no paraba de errar goles. Claro. Pero son jugadas donde él ya demuestra por lo menos el concepto del delantero, tirar la diagonal, sí, desmarcarse, ir al hueco. Teniendo las chances, los goles iban a empezar a llegar. Correcto. Y empezaron después de la pretemporada, en el inicio de este torneo. Punto de inflexión, ese buen gol de anticipo. Ya empezamos a verlo con continuidad
en este campeonato. Contra Banfield aporta el suyo, contra Defensa y Justicia tiene un buen partido. Esto es lo que digo, este recién era Teo Gutiérrez. Y entonces Driussi, que creo que juega en la Bombonera un partido donde él demuestra que llegando de atrás puede ser una carta de ataque, con delanteros que ha tenido en los últimos torneos. River siempre tuvo que jugar desde atrás. Este es el partido donde a River le faltaba fuerza arriba, y con Mora como único delantero y dos volantes llegando desde los costados, Pitti de un lado, Driussi del otro, demuestra lo que quería Gallardo en ese momento de él. El resumen es que entre tanto movimiento se diluyó, se fue perdiendo, sí, digamos. Arranca como volante, de hecho lo sigue, creo que Ceruti, ¿no? Sí. Sí. El Win lo sigue con marca para terminar en el pase adentro. ¿Cuál podría ser el resumen? Que Driussi, un buen delantero, se iba a ir de River por no haber rendido como volante. Claro, sí. Porque lo pone donde tiene que jugar, o donde jugó toda la vida, y empieza a llegar a posición de gol. Hay mérito de Gallardo en ponerlo de delantero. Sí. Pero si estamos hablando de un delantero que ahora está jugando en esa posición, podemos hablar que antes era una idea equivocada ponerlo del medio. Sí, posiblemente sí. Y además hasta podemos contar que cuando se iba a ir a préstamo, él planteó que quería jugar, o que lo prueben, o que le den la chance de delantero. Es cierto que antes Alario y Mora eran dos jugadores a no mover en el equipo, que por eso un delantero tenía que asumir otra función, otra posición en realidad también, y por eso Driussi lo veíamos de volante. Aquí la metamorfosis de otra vez el goleador de River. Esto es aquel Driussi, el Driussi volante, que jugaba como volante por la izquierda porque durante un tiempo se fue Ariel Rojas y no encontró Gallardo durante largo tiempo cómo reemplazarlo. Y en algún momento probó con alguno cerrado, después con algún jugador ofensivo bien abierto. Y esa era la responsabilidad de Driussi, que jugó de a ratos nomás. Obviamente que por características